El sonido de la lluvia golpeando contra la ventana de la cocina se mezclaba con el leve chisporroteo de algo friéndose en la estufa. Daniel Turner, 35 años, de hombros anchos y tan sólido como un muro, se recostaba en su silla con una media sonrisa mientras observaba a su esposa moverse por la cocina. Se llamaba Elena. 25 años, delgada, con un cabello oscuro que le caía sobre los hombros cada vez que se inclinaba a remover la sartén. Tarareaba suavemente con su acento extranjero, musical, como si cada palabra llevara consigo una melodía secreta. Daniel la había conocido 3 años atrás, cuando ella llegó a Estados Unidos con una visa de estudiante. Él nunca había sido del tipo que perseguía la belleza, su vida giraba en torno al trabajo, largas horas en la constructora, noches en casa con una cerveza y los deportes en la televisión. Pero en el instante en que la vio en una cafetería del centro, algo cambió. Su risa había sido luminosa, su sonrisa desarmante. Contra todo pronóstico, ella aceptó cenar con él, luego otra vez, y otra más. Para cuando se casaron, él ya no podía imaginar la vida sin ella. Ahora, mientras ella dejaba su plato frente a él, huevos y tostadas, sencillo pero preparado con cuidado, él tomó su mano. «¿Me malcrías? ¿Lo sabías?» Ella rió, apartando sus palabras con un gesto ligero de la muñeca. «Trabajas demasiado. Alguien tiene que cuidarte». Su vida se había convertido en un ritmo tranquilo. Daniel trabajaba durante el día, supervisando obras en todo el estado, y volvía tarde muchas noches, agotado pero feliz de encontrarse con la calidez de Elena. Los fines de semana iban juntos al mercado local o se quedaban en casa viendo películas antiguas, ella acurrucada contra su pecho en el sofá. A sus amigos, él solía decir, «Me casé por encima de mis posibilidades». Y ellos reían, dándole palmadas en la espalda, coincidiendo en que Elena era deslumbrante, cabello oscuro, piel impecable, la clase de belleza que hacía girar cabezas a donde fuera. Pero no eran solo sus rasgos lo que lo tenían cautivado. Ella parecía atenta, dulce, agradecida. Cuando apoyaba la cabeza en su hombro por la noche y le susurraba con su voz suave, él se sentía el hombre más afortunado del mundo. Una tarde, mientras estaban en el porche bebiendo vino, Daniel contempló su perfil a la luz del ocaso y dijo: «No me importa si nunca tengo una mansión o millones en el banco. Mientras tenga esto», señaló a ella, «la casa, la vida que habían construido, lo tengo todo». Elena giró la cabeza y sonrió, sus ojos gris-verdes suaves. «Siempre dices las cosas más dulces». Se inclinó, lo besó con ligereza y luego recogió las piernas bajo la silla. Daniel nunca notó cómo esa sonrisa se prolongaba un instante demasiado antes de desvanecerse, ni cómo, a veces, cuando creía que él no la miraba, su vista se perdía en un punto distante. Para Daniel, la vida se sentía perfecta. Era un hombre trabajador, que volvía a casa con una esposa hermosa, convencido de haber desafiado las probabilidades y haber encontrado una felicidad destinada a durar toda la vida. No sabía aún que las grietas ya comenzaban a formarse bajo la superficie. El viaje a Chicago se suponía que duraría 3 días. Daniel había hecho su maleta, besado a Elena en la puerta y conducido con una sensación de satisfacción, el trabajo iba bien, su matrimonio parecía fuerte y la vida avanzaba. Pero esa misma noche, una llamada de su jefe lo cambió todo. La reunión con el cliente se había pospuesto. Daniel podía regresar a casa. Pensó en llamarla, pero luego sonrió para sí mismo. ¿Por qué no sorprenderla? La imaginó acurrucada en el sofá con pijamas, tal vez viendo una de esas películas extranjeras que tanto le gustaban. Se imaginó entrando, el rostro de Elena iluminándose al verlo. Condujo las 3 horas de regreso, entrando a su tranquila calle suburbana pasada la medianoche. La lluvia brillaba sobre el pavimento, reflejando el tenue resplandor de las farolas. Su coche se detuvo frente a la casa. Las ventanas estaban encendidas, Elena seguía despierta. Pero entonces, mientras apagaba el motor, algo llamó su atención. A través de la ventana delantera, medio cubierta por cortinas, vio movimiento. Elena no estaba sola. Daniel se inclinó hacia adelante, el corazón golpeándole el pecho. Un hombre estaba en la sala, alto, con la mano deslizándose por la cintura de Elena.
Ella rió, la misma risa suave que alguna vez había desarmado a Daniel. Y luego, sin vacilar, el hombre la atrajo hacia sí. Sus labios se encontraron. La visión de Daniel se nubló. Por un instante creyó estar imaginándolo. Se frotó los ojos, parpadeó, miró de nuevo. Pero no había error. Su esposa estaba besando a otro hombre en la casa que él había levantado con sus propias manos, bajo el techo por el que se había matado trabajando. Todo su cuerpo temblaba, una tormenta de incredulidad y furia chocando en su interior. Abrió la puerta del coche de un golpe, salió tambaleándose a la noche. La lluvia le azotaba la cara, empapaba su camisa, pero apenas lo sentía. Sus ojos estaban fijos en la casa, en las siluetas que se movían dentro. Abrió el maletero y tomó la caja de herramientas que siempre llevaba por emergencias. Sus manos se movieron solas, apartando llaves y martillos hasta cerrarse en torno al mango de un cuchillo de caza. Contempló la hoja reluciendo bajo la farola, el pulso retumbándole en los oídos. Paso a paso, avanzó hacia la casa. Sus botas chapoteaban en los charcos, su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas. Cada paso era más pesado, alimentado por la ira, la traición, el deseo de acabarlo todo ahí mismo. Pero a mitad del camino, se detuvo. Su reflejo en la ventana lo golpeó, un hombre empapado por la lluvia, empuñando un cuchillo como un criminal. Se vio a sí mismo, no como el esposo, no como el traicionado, sino como alguien a un solo aliento de lanzar su vida al fuego. Daniel bajó la cabeza, apretando el cuchillo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Quería matar. Quería gritar. Pero otra voz se abrió paso entre el ruido: ella no vale la cárcel. Ella no vale tu vida. Con un gruñido que fue medio sollozo, Daniel dio media vuelta, volvió a su coche y arrojó el cuchillo al asiento del copiloto. Todo su cuerpo temblaba de contención. No regresó a la casa. En cambio, condujo toda la noche hasta que las luces de neón de un motel en la carretera cortaron la lluvia. Entró tambaleándose en el vestíbulo, empapado, y reservó una habitación con manos temblorosas. Dentro, se dejó caer sobre la cama, mirando el techo. La imagen de la risa de Elena, del beso, se grababa como fuego en su mente. La garganta le ardía de rabia y dolor. Poco a poco, sin embargo, su respiración se calmó. El cuchillo había quedado en el coche. Su futuro no había terminado esa noche. Y en el silencio de la habitación del motel, un pensamiento más oscuro se deslizó: ella cree que es lista. Cree que es intocable. Pero no tiene idea de lo que se viene. Daniel apretó los puños. La rabia dentro de él se enfrió en algo más filoso, más letal. Un plan empezó a tomar forma. No asesinato. Algo mucho peor. Le arrebataría todo lo que ella había ganado siendo su esposa. La habitación del motel olía a cigarrillos rancias y a químicos de limpieza, pero Daniel apenas lo notaba. Estaba encorvado sobre el pequeño escritorio, con un bloc de notas delante, garabateando con furia. Su letra era pesada, irregular, cada trazo tan fuerte que casi rompía el papel. Paso 1, pruebas. Paso 2, rastro en papel. Paso 3, quitarle todo. Subrayó la última parte 2 veces. Daniel no era un hombre acostumbrado a tramar planes. Siempre había sido directo, franco, el tipo que construía su vida ladrillo a ladrillo, cheque tras cheque. Pero la traición había despertado un lado más frío en él. No iba a gritarle a Elena, ni a enfrentarla en una pelea desordenada. No, ella nunca lo vería venir. Al día siguiente, regresó a casa a la hora en que se suponía debía volver de Chicago. Elena estaba en la cocina, radiante como siempre, tarareando mientras servía café. Lo saludó con un beso en la mejilla, actuando como si nada hubiera pasado. Daniel forzó una sonrisa. El estómago se le revolvía con su toque, pero interpretó su papel. Dejó la maleta, preguntó por su día, la escuchó como si su vida perfecta no se hubiese hecho pedazos. Pero cuando ella se dio la vuelta, sus ojos se endurecieron. Esa noche, mientras Elena dormía plácidamente en su cama, Daniel se movió en silencio por la casa.
colocó una diminuta grabadora dentro de la lámpara de su mesilla de noche. Otra debajo del sofá. Y la cámara más pequeña, una que había comprado hacía tiempo para seguridad doméstica pero nunca instaló, ahora escondida detrás de la estantería del salón, apuntando justo al sofá donde la había visto besarse con otro hombre. Cuando terminó, se quedó en el pasillo oscuro, observando cómo ella respiraba suavemente, ajena a todo. Susurró para sí mismo, ¿crees que estás a salvo? ¿Crees que soy un tonto? Pero pronto tendré todo lo que necesito. Durante las semanas siguientes, la paciencia de Daniel se convirtió en su mejor arma. Trabajaba como siempre, llegaba puntual a casa, la llevaba a cenar, incluso le compró flores una vez. Para Elena, la vida parecía igual. Pero cada noche, cuando ella estaba distraída o dormida, Daniel recogía tarjetas de memoria y grabaciones. No tardó mucho. El primer audio casi lo destrozó, la risa de Elena, su voz susurrando el nombre de otro hombre. Luego las imágenes de la cámara, su amante entrando por la tarde, mientras Daniel trabajaba. Sus manos recorriéndose mutuamente, la ternura en ella que le revolvía el estómago. Pruebas. Suficientes para destruirla. Una tarde, mientras Daniel revisaba documentos en el ordenador, encontró algo aún más valioso. Los papeles de residencia de Elena. Se quedó mirando los formularios, con la mente acelerada. Ella había llegado hacía años con una visa de estudiante, pero su estatus actual, su green card, dependía directamente de su matrimonio con él. Sin él, no era nada. Al día siguiente, Daniel visitó a un viejo amigo, Marcus, un abogado de divorcios que le debía un favor. Se sentaron en una oficina silenciosa, con las persianas bajadas. Daniel deslizó una carpeta sobre la mesa, grabaciones, fotografías, copias de los documentos de Elena. Marcus arqueó las cejas. Eso es, demoledor, ¿de verdad piensa seguir adelante con esto? La voz de Daniel fue baja, firme. No quiero la mitad. No quiero pensión. Quiero que desaparezca. Todo lo que consiguió aquí, cada privilegio que tuvo por estar conmigo, quiero que se lo quiten. Marcus se recostó, impresionado. Si lo manejas bien, no solo conseguirás un divorcio limpio, puedes lograr que le revoquen la residencia. Adulterio, fraude, infidelidad vinculada a una visa dependiente. Estará fuera del país en cuestión de meses. Los labios de Daniel se curvaron en algo que no era del todo una sonrisa. Ese es el plan. Esa noche, cuando volvió a casa, Elena lo recibió con su habitual calidez, sin sospechar que su destino ya estaba firmándose. Daniel la besó en la mejilla, se sentó a cenar y le preguntó por su día. Mientras tanto, en su mente la veía subiendo a un avión con las esposas de la burocracia, su sonrisa perfecta borrándose en pánico al darse cuenta de que lo había perdido todo. Por primera vez desde aquella noche bajo la lluvia, Daniel se sintió en paz. Daniel se despertaba cada mañana con el sonido de Elena tarareando en la cocina, su voz ligera y juguetona, como si su vida juntos siguiera siendo tan perfecta como el día de su boda. Ella le ponía el plato delante, le sonreía con esos ojos gris-verde, y le preguntaba por su agenda. Para ella, nada había cambiado. Pero para Daniel, cada interacción era puro teatro. Interpretaba su papel, el esposo devoto, el proveedor estable. Por dentro, sin embargo, contaba los días. Cada risa suya, cada caricia suave, cada mentira dicha sin pestañear solo alimentaban el fuego dentro de él. Por las noches, cuando Elena creía que él trabajaba hasta tarde, Daniel revisaba sus grabaciones en el pequeño armario cerrado con llave que había montado en el garaje. Horas de audios y videos. Pruebas de susurros, caricias y traiciones en la misma casa que él había levantado para ella. Y entonces notó patrones. El hombre con el que ella estaba no era un simple capricho pasajero. Su nombre, susurrado más de una vez, era Víctor. Mayor que ella, elegante, con dinero propio. Daniel investigó más a fondo, rastreando detalles en fragmentos de conversación. Víctor no era solo un amante, estaba ayudando a Elena a planear un futuro, uno que no incluía a su esposo. Daniel apretó la mandíbula. No si lo termino antes, murmuró. Mientras tanto,
Elena se volvió más audaz. Una tarde, mientras Daniel fingía estar fuera de la ciudad, recibió a Víctor en su casa, cocinó para él, se rió mientras bebían vino juntos. Daniel observaba a través de la diminuta cámara en su teléfono, con la rabia ardiéndole en el pecho al ver a Víctor sentado en su mesa, brindando con su esposa. Más tarde esa noche, cuando volvió, Elena lo recibió en la puerta con un beso, los mismos labios que horas antes habían besado a otro hombre. «Llegaste temprano», dijo suavemente, con un matiz nervioso. «La reunión terminó antes de lo esperado», respondió Daniel con una calma que incluso a él le sorprendió. Colgó el abrigo, se sentó en la misma mesa y comió las sobras que ella le recalentó. Ella nunca sospechó nada. El siguiente paso de su plan se desplegó en silencio. A través de Marcus, su abogado, Daniel concertó reuniones con funcionarios de inmigración. Presentó las grabaciones, transcripciones detalladas y pruebas de la dependencia de Elena de su patrocinio para la residencia. Marcus explicó que si Daniel solicitaba el divorcio con pruebas de infidelidad, su estatus legal se desplomaría. «No tendrá más opción que abandonar el país», dijo Marcus, hojeando los documentos. «No solo te librarás de ella, borrarás por completo su lugar aquí». Daniel asintió lentamente, con los puños cerrados. «Eso es exactamente lo que quiero». En casa, mantenía la ilusión. Una noche le compró flores a Elena, la observó sonreír con deleite, con los ojos brillando de gratitud. Ella le besó la mejilla, susurrando, «Eres demasiado bueno conmigo». Daniel forzó una risa, pero en su mente imaginaba el momento en que ella recibiera la notificación. Su rostro transformándose de seguridad a terror. Las mismas manos que acariciaban a otro hombre estarían empacando maletas. De noche, acostado a su lado, se quedaba mirando el techo. La mujer acurrucada junto a él ya no era su esposa. Era una extraña, una mentirosa, una invitada que se había quedado demasiado tiempo. La risa de Elena había cambiado. Daniel lo notó por primera vez una noche, cuando ella contestó el teléfono en la cocina. Creía que él estaba en el garaje, pero él se quedó en silencio en el pasillo, observando su silueta. Su tono era más brillante, más libre, casi juvenil. Como solía hablarle a él antes. Pronto, susurró al auricular, riendo suavemente. «No puedo esperar a que seamos solo nosotros». El estómago de Daniel se retorció, pero su rostro permaneció imperturbable. Retrocedió despacio, asegurándose de que ella nunca supiera que lo había escuchado. En las semanas siguientes, su descuido creció. El perfume la envolvía cuando volvía de comprar. Una botella de vino escondida apareció en el armario, una que Daniel no había comprado. Una vez incluso encontró una corbata en la cesta de la ropa sucia que no era suya, de Víctor. Cada detalle, cada error imprudente, era otro clavo en su ataúd. Las noches de Daniel ahora estaban consumidas por la planificación. Se sentaba en el garaje, con el portátil abierto y notas esparcidas por el banco de trabajo. Marcus ya había redactado los papeles del divorcio. Solo quedaba el momento justo, cuando atacar para que Elena perdiera no solo su matrimonio, sino también la residencia a la que se aferraba. Marcus lo había explicado con claridad: si se prueba que cometió adulterio y presentas el divorcio, puedes retirar tu patrocinio. Inmigración no verá con buenos ojos a alguien que entró en matrimonio bajo falsos pretextos. Daniel lo imaginaba en su mente, Elena en una terminal de aeropuerto, arrastrando una maleta, su perfecto cabello hecho un desastre, los ojos húmedos de lágrimas al darse cuenta de que no había marcha atrás. Exhaló lentamente, y la idea lo tranquilizó. Mientras tanto, Elena parecía convencida de que era intocable. Una noche, se vistió con una blusa de seda y unos vaqueros, claramente preparándose para algo especial. «Cena con Anna», dijo con naturalidad, rozando los labios en la mejilla de Daniel. Él le devolvió la sonrisa con calidez. «Diviértete». En cuanto salió, revisó el diminuto rastreador GPS que había colocado en su bolso semanas atrás. El punto rojo se movía por la ciudad, no hacia ninguna Anna, sino directo a un hotel. Más tarde, Daniel abrió la cámara oculta y allí estaba, Elena en brazos de Víctor, registrándose en una habitación como si fueran recién casados.
Cerró el portátil con una frialdad absoluta. Eso es todo lo que necesito. De vuelta en casa, cuando ella regresó horas después oliendo vagamente a colonia y vino, Daniel la recibió con ojos tiernos. ¿La pasaste bien?, preguntó suavemente. Ella asintió rápido, ocultando una sonrisa. Sí. Solo charla entre chicas. Él le besó la frente. Me alegro. Por dentro, su corazón era de acero. Ya tenía la evidencia, el plan, la ventaja. Solo quedaba la paciencia. Una semana después, Elena se sentó frente a él en la cena, hablando de un viaje que quería hacer el próximo verano. Se veía radiante, emocionada, pintando imágenes de playas y atardeceres como si su vida juntos se extendiera infinitamente hacia adelante. Daniel asintió, masticando despacio, observándola. La dejó hablar, la dejó creer en el sueño que había construido sobre mentiras. Porque pronto, lo destrozaría. Los papeles reposaban ordenados dentro del maletín de cuero de Daniel, su peso más denso que un muro. Petición de divorcio. Copias de las grabaciones. Transcripciones de los susurros de Elena a Víctor. Documentos de inmigración, listos para su firma y así retirar el patrocinio. Marcus le había asegurado, una vez presentados, no habría marcha atrás. Esa mañana, Daniel se detuvo en la puerta de la cocina, observando a Elena moverse con gracia entre las encimeras. Ella tarareaba de nuevo, sirviendo café, la luz del sol derramándose sobre su cabello. Para cualquiera, aquello sería la imagen de la dicha doméstica. Para él, era una mentira envuelta en seda. ¿Día importante hoy?, preguntó Elena, colocando su taza frente a él. Daniel asintió, manteniendo la voz serena. Reuniones, papeleo, lo de siempre. Ella le besó la mejilla suavemente. Trabajas demasiado. Algún día deberíamos escapar de todo esto. Él la miró fijamente, con calma. Algún día, muy pronto. Más tarde esa tarde, Daniel entró en la oficina de Marcus. Su abogado se reclinó en la silla, con los dedos entrelazados. ¿Estás seguro?, preguntó. Una vez que esto se presente, es una reacción en cadena. No solo te perderá a ti. Perderá todo lo que ha construido aquí. La voz de Daniel fue baja pero firme. Ese es el punto. Firmó. El proceso comenzó en silencio. Elena seguía inconsciente, viviendo su doble vida con confianza. Reía con su teléfono cuando llegaban mensajes, se escabullía por las tardes con excusas, regresaba oliendo vagamente a vino y colonia. Daniel interpretaba su papel a la perfección, sonrisas, asentimientos, cenas compartidas. Mientras tanto, las ruedas de la burocracia giraban en su contra. En cuestión de semanas, llegarían las cartas oficiales. Se fijarían fechas de audiencia. Los oficiales de inmigración revisarían su expediente, atado a su testimonio, a sus pruebas. Y entonces la máscara perfecta que ella llevaba se quebraría. Una noche, mientras cenaban, Elena se inclinó y tocó su mano. Sabes, dijo con suavidad, a veces pienso que no te merezco. Daniel forzó una sonrisa, la ironía atravesándolo como una hoja. Todos obtenemos lo que merecemos. Ella rió levemente, sin percibir el filo oculto en sus palabras. Esa noche, Daniel se quedó en el garaje, con las copias selladas del divorcio extendidas ante él. Pasó los dedos por el sello, sintiendo la fría satisfacción del progreso. El hombre que una vez había empuñado un cuchillo bajo la lluvia, consumido por la furia, ya no existía. Ahora era más frío, más calculador, más peligroso. Esto no era una venganza impulsiva. Era estrategia. Susurró en la quietud, muy pronto, Elena. Muy pronto. La primera carta llegó un jueves por la tarde. Un sobre blanco y grueso, con un sello gubernamental, se deslizó por la ranura del correo y cayó sobre el piso de madera con un golpe sordo. Daniel lo notó de inmediato, pero no se movió. Lo dejó ahí, deliberadamente, para que fuera Elena quien lo recogiera. Ella se agachó, la curiosidad brillando en su rostro. ¿Qué es esto? Daniel levantó la vista de su portátil, con expresión inescrutable. Parece oficial.
Ábrelo. Ella lo rasgó, y su sonrisa se desvaneció mientras sus ojos recorrían las líneas de texto. Sus labios se movieron en silencio, hasta que se quedaron inmóviles. Daniel, susurró, con las manos temblando. Esto es de inmigración. Él dejó el portátil a un lado, fingiendo confusión. ¿Inmigración? ¿Por qué motivo? Elena parpadeó rápidamente, intentando controlar la voz. Dice que revisarán mi estatus. Algo sobre la validez de nuestro matrimonio, alzó la vista, con el pánico creciendo en sus ojos. ¿Por qué harían eso? Daniel se inclinó hacia adelante, apoyando el mentón en su mano. Extraño. Quizás solo sea una revisión rutinaria. Su mirada buscó consuelo en su rostro, pero lo único que encontró fue calma. Demasiada calma. Esa noche, Elena no dejaba de pasearse por la habitación, apretando la carta como si fuera una sentencia de muerte. Daniel, tienes que ayudarme. Si creen que algo está mal, podrían enviarme de vuelta. Daniel estaba sentado en el borde de la cama, observándola. Bueno, dijo despacio, querrán saber la verdad, ¿no? Sobre nuestro matrimonio. Sobre si es genuino. Ella se quedó sin aire, una chispa de culpa cruzándole la cara. Forzó una risa nerviosa. Claro que es genuino. Tú y yo, estamos casados, ¿verdad? Daniel la estudió con cuidado. Era buena mintiendo. Demasiado buena. Pero él tenía las pruebas, y pronto ella lo sabría. Días después llegó otra carta, esta vez del juzgado local. Las manos de Elena temblaban al abrirla, leyendo en voz alta con incredulidad. Petición de divorcio, se detuvo, la voz quebrándose. Giró hacia Daniel, el rostro pálido. ¿Tú, pediste el divorcio? Daniel se levantó lentamente de la silla, sosteniéndole la mirada sin pestañear. Sí, Elena. Lo hice. Por primera vez desde el día de su boda, su sonrisa perfecta se resquebrajó por completo. ¿Por qué?, susurró, aunque su voz temblorosa ya traía la respuesta. Daniel dio un paso más cerca, la voz baja, firme y más fría que el hielo. ¿Por qué lo sé? Cada mentira. Cada caricia que compartiste con él. Lo vi todo. Y ahora, vas a perderlo todo. Ella jadeó, cubriéndose la boca con los dedos temblorosos. Tú no entiendes. Entiendo perfectamente, la interrumpió Daniel. Sus puños se cerraron, pero su voz nunca se elevó. Me usaste. Usaste este matrimonio. Pero el juego terminó. Inmigración te quitará la tarjeta, el tribunal te quitará tus derechos, y Víctor dejó el nombre suspendido en el aire como una cuchilla. Él no estará ahí para salvarte. Las lágrimas se acumularon en sus ojos mientras su mundo se desplomaba en segundos. Daniel, por favor, te amo. Él negó con la cabeza. No, Elena. Tú amas lo que yo te di. Pero eso termina ahora. El juzgado olía a madera pulida y polvo, con sus altos ventanales dejando entrar franjas de luz pálida. Elena estaba rígida al lado de su abogada, las manos retorciéndose en su regazo. Llevaba su mejor vestido, el cabello recogido en un moño impecable, pero el miedo en sus ojos traicionaba toda apariencia de control. Al otro lado del pasillo, Daniel permanecía sereno, los hombros anchos erguidos, mientras su abogado Marcus hojeaba una pila ordenada de papeles y pruebas. El rostro de Daniel era indescifrable, casi tranquilo. El juez carraspeó. Estamos aquí hoy para escuchar la petición de divorcio presentada por el señor Daniel Turner contra la señora Elena Turner, con reclamos adjuntos relacionados con su estatus migratorio. El corazón de Elena latía tan fuerte que apenas escuchó el resto. La sesión comenzó con el abogado de Daniel presentando las pruebas, grabaciones, fotografías, transcripciones. Las risas de Elena, susurros de Elena, promesas de Elena a Víctor. El tribunal observaba los videos proyectados en la pantalla, borrosos, pero lo suficientemente claros. Su señoría, dijo Marcus con firmeza, esto no es un matrimonio construido sobre el amor o la honestidad. Es un matrimonio basado en el fraude.
La señora Turner violó sus votos, violó la confianza de mi cliente y utilizó esta unión para obtener residencia permanente. La abogada de Elena se levantó de inmediato, objetando, alegando invasión de la privacidad, sacado de contexto. Pero las pruebas eran abrumadoras. Cutterclip era otra piedra hundiéndola más. Cuando le pidieron responder, Elena intentó hablar. La voz se le quebró en un susurro entre lágrimas. Daniel, por favor, podemos arreglar esto. Daniel la miró fijo, su expresión calma, casi desapegada. Tú hiciste tu elección. Yo solo la estoy terminando. El fallo del juez fue rápido. Divorcio concedido. Los bienes divididos a favor de Daniel, dada la evidencia de infidelidad. Más aún, el tribunal aceptó enviar los hallazgos a las autoridades de inmigración para su revisión. El mundo de Elena se desplomó en ese instante. Su abogada le susurraba con urgencia, pero apenas la escuchaba. Las palabras revisión migratoria resonaban en su mente como una sentencia de muerte. 2 semanas después, llegó la carta. Elena la abrió en la mesa de la cocina, con las manos temblando. Era oficial, su tarjeta de residencia estaba en proceso de cancelación por circunstancias matrimoniales fraudulentas. A menos que pudiera presentar pruebas contundentes en contrario, tendría que abandonar el país. La carta cayó al suelo mientras sus rodillas cedían. No, esto no puede estar pasando. Daniel entró en la habitación con una taza de café en la mano, su expresión casi casual. Recogió la carta, le dio un vistazo y la dejó de nuevo sobre la mesa. Deberías empezar a empacar, dijo simplemente. Elena giró hacia él, los ojos desorbitados, desesperados. Por favor, Daniel, no hagas esto, eres todo lo que tengo. Él, su voz se quebró, Víctor no es lo que piensas. Fue un error, yo. Pero Daniel levantó una mano, cortándola. No me supliques. Ya lo hiciste cuando te casaste conmigo, cuando sonreíste en ese vestido, cuando me miraste a los ojos y me prometiste para siempre. Pero el para siempre terminó la noche que lo besaste en mi casa. Por primera vez, Elena vio al hombre que había subestimado. No al esposo paciente y amable, sino al que había convertido la traición en un arma más afilada que cualquier cuchillo. Y comprendió, demasiado tarde, que él había ganado. El mundo de Elena se convirtió en una pesadilla de desesperación. Cada día despertaba con un martilleo en el pecho, la carta de inmigración doblada y desdoblada en sus manos temblorosas. Llamaba a abogados, carísimos, pero cada conversación terminaba igual. Sin el patrocinio de su esposo, sus posibilidades son mínimas. Algunos eran más directos, será deportada en cuestión de meses. Buscó a Víctor. Una noche se reunió con él en un bar sombrío a las afueras de la ciudad, las manos temblando mientras le agarraba las suyas. Dijiste que cuidarías de mí, suplicó, la voz quebrada. Es ahora. Estoy perdiendo todo. Víctor se reclinó, sorbiendo su copa, con expresión distante. Yo nunca te prometí papeles, Elena. Te prometí diversión. No confundas las cosas. El rostro de ella se descompuso. Pero, lo dejé todo por ti. Él sonrió con desdén. Y ahora no tienes nada. Ese no es mi problema. Elena quedó paralizada, mirando al hombre que creyó sería su salvación. Por primera vez entendió que él la había estado usando tanto como ella había usado a Daniel. Víctor se levantó, dejó unos billetes sobre la mesa y se marchó sin decir más. Elena se quedó allí, con lágrimas surcando su rostro y el cuerpo sacudido por la rabia y la desesperación. De vuelta en casa, intentó otra táctica, la manipulación. Se arregló con cuidado, cocinó el plato favorito de Daniel, incluso lo esperó en la puerta con una sonrisa cuando él regresó. Daniel, susurró, tocándole el brazo. Podemos arreglar esto. Olvida el pasado. Cometí errores, pero sigo siendo tu esposa. Él la miró con una calma helada. No, Elena. Solo eres alguien en quien solía confiar. La sonrisa de ella se quebró. Si me mandas de vuelta, no me quedará nada. No puedes hacerme eso. Los ojos de Daniel se entrecerraron. Ya te lo hiciste tú sola.
Los días siguientes se llenaron de llamadas frenéticas, cartas desesperadas, crisis de llanto. Elena suplicaba a cualquiera que la escuchara, amigos, antiguos vecinos, incluso conocidos de la iglesia. Pero las noticias corrían rápido, Daniel tenía pruebas, los tribunales habían fallado, Inmigración estaba revisando su caso. Las puertas se cerraban. Los teléfonos quedaban sin respuesta. Por las noches, Daniel se sentaba en la sala, bebiendo su whisky en silencio mientras Elena sollozaba en el dormitorio. El sonido no lo conmovía. Al contrario, le recordaba aquella noche bajo la lluvia en que casi arruinó su vida con un cuchillo. Ahora, en lugar de sangre, tenía paciencia. En lugar de furia, tenía estrategia. Y funcionaba. Una noche, Elena se desplomó a sus pies en el pasillo, abrazando sus piernas, las lágrimas empapándole el rostro. Por favor, Daniel, por favor. No dejes que me lleven. Cambiaré, seré fiel, yo. Daniel se apartó con suavidad, liberándose de su agarre. La miró desde arriba, temblorosa, rota, desesperada. Ya perteneces a otro, Elena, dijo con frialdad. Que él te salve. Ah, cierto, no lo hará. Sus sollozos resonaron por toda la casa mucho después de que él se alejara. La mañana de su última audiencia amaneció gris, de ese tono sin color que hace sentir como si el mundo entero contuviera la respiración. Elena viajaba en el asiento trasero de un sedán negro del gobierno, las muñecas apretadas entre sí, los nervios tensando cada músculo. A ambos lados, los oficiales de inmigración la escoltaban con rostros impenetrables. Sus ojos estaban enrojecidos por noches sin dormir, sus mejillas hundidas. Había suplicado, luchado, intentado negociar, pero ya no quedaba nada. La llevaban rumbo al aeropuerto. Una semana antes, en el tribunal, la sentencia había sido clara, su tarjeta de residencia quedaba revocada. Su matrimonio declarado fraudulento tras el testimonio y las pruebas de Daniel. Tenía la orden de abandonar Estados Unidos en cuestión de días. Las apelaciones tardarían meses que ella no tenía. Elena se había desplomado en su silla cuando el mazo del juez cayó, sollozando sin freno, aferrándose a la mesa. Daniel, erguido al otro lado de la sala, no se inmutó. Solo la miró una vez, con un rostro frío, casi tallado en piedra. Ahora, en la terminal, los oficiales la guiaban entre la multitud. Sujetaba su pequeña maleta con tanta fuerza que las uñas se le clavaban en el cuero del asa. Parecía la sombra de la joven radiante que un día había reinado en la casa de Daniel con su sonrisa perfecta y su dulce acento. Y entonces lo vio. Daniel estaba junto a los ventanales, los brazos cruzados sobre el pecho, expresión serena. No estaba allí por casualidad, había elegido presenciar el acto final. Sus miradas se encontraron entre la multitud. Durante un instante, la esperanza iluminó el rostro de Elena. Se soltó de los oficiales lo suficiente para tambalearse hacia él. Daniel, gritó, la voz rota, resonando sobre el suelo de baldosas. Por favor, detén esto. No dejes que me lleven. Puedo cambiar, te lo juro. Haré lo que sea. Las palabras se disolvieron en sollozos cuando los oficiales la sujetaron de nuevo. La mandíbula de Daniel se tensó, pero sus ojos no se ablandaron. Ya lo hiciste todo, Elena. Nos destruiste. Te destruiste a ti misma. Ella sacudió la cabeza con desesperación, las lágrimas cayendo sin control. Yo te amaba. Su voz fue baja, firme, definitiva, no. Tú amabas lo que yo te daba. Y ahora ya no lo tienes. Los oficiales la llevaron hasta la puerta de embarque. Elena gritaba, con la voz áspera, suplicando, rogando, hasta que sus lamentos quedaron sofocados en la distancia. Ver su figura desaparecer en el túnel fue como observar a un fantasma desvanecerse. Daniel permaneció en silencio, mirando el espacio vacío donde había estado ella. A su alrededor, la vida del aeropuerto seguía, niños riendo, viajeros apresurados, anuncios por los altavoces. Pero para él, el tiempo se había detenido. Cuando por fin salió al aire fresco, inspiró hondo. El peso en su pecho, la rabia, la traición, las noches sofocantes, al fin se levantaba.
Caminó hasta su camioneta, se sentó al volante y permaneció quieto un largo rato. Recordó el cuchillo que una vez sostuvo bajo la lluvia, el camino al que casi se lanzó. De haber elegido la violencia, él sería quien estuviera tras las rejas. En cambio, eligió la paciencia, la estrategia. Y funcionó. Elena lo había perdido todo, el matrimonio, el hogar, al amante, la residencia. Y él aún tenía su vida. Su libertad. Su futuro. Al encender el motor, Daniel miró su reflejo en el retrovisor. El hombre que le devolvía la mirada ya no era el esposo ingenuo que creía en el amor perfecto. Era más duro, más agudo. Había aprendido el costo de la confianza y el poder de la contención. La lluvia volvió a caer, tamborileando sobre el parabrisas. Pero esta vez, Daniel no sintió su frío. Solo claridad. Arrancó, dejando atrás el fantasma de una mujer que intentó construir su vida sobre mentiras.